Un viaje a través de la Biblia, el Antiguo Testamento. Bienvenido a Historias Bíblicas del Antiguo Testamento. Mi nombre es Jorge y es un placer para mí guiarle en este estudio. Hoy veremos una historia que aconteció unos 500 años después de la vida de Abraham. Esta es la historia 11 en nuestra serie acerca del Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted cómo recordamos los eventos y personajes claves de la Biblia usando la mano? ¿A quién representa el meñique? A Abraham. ¿Cuántos años vivió él antes de Jesucristo? 2000 años. ¿A quién representa el dedo anular? A Moisés. ¿Y cuántos años vivió Moisés antes de Jesucristo? Alrededor de 1500 años. ¿Recuerda usted en cuál país vivió Abraham? Vivió en Canaán. Nuestra historia para hoy acontece unos cientos de kilómetros al suroeste del país de Egipto. En esta historia vemos que Dios ya ha cumplido una buena parte de su promesa a Abraham, ya que sus descendientes eran muy numerosos. Basado en un dato provisto en la Biblia, calculamos que los descendientes se habían convertido en una nación de 2 millones de habitantes, pero no vivían en la tierra que Dios les había prometido, sino que eran extranjeros en Egipto, a donde Dios les había llevado primero para protegerlos, y quizás también aprovechó el lugar más fértil de Egipto para prosperarlos. Ahora, un nuevo faraón o rey de Egipto no recordaba la bendición que los descendientes de Abraham constituyeron para su país. Más bien, los veía como una amenaza a su propio pueblo, y por eso los esclavizó. Y cuando esto no dio el resultado deseado, el rey mataba a los bebés del sexo masculino. En este momento de gran peligro, entramos en la historia para hoy, el nacimiento de Moisés. Veamos el nacimiento de Moisés, de Historias Bíblicas Ilustradas, que encontramos en el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 2, versículo 1 a 10. La narración viene de la Nueva Versión Internacional de la Biblia, y el cual cita un acontecimiento acerca de Moisés por parte del primer mártir cristiano, Esteban. Cita que encontramos en el libro de Hechos del Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 22. El nacimiento de Moisés, Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Las palabras están citadas de la Nueva Versión Internacional. Historias Bíblicas Ilustradas. El nacimiento de Moisés. Un hombre, cuyo nombre era Amirán, tenía una esposa que tenía el nombre de Jocabed. Mientras que el rey de Egipto estaba tratando de matar a todo niño que nacía, Jocabed tuvo un niño, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Llévate a ese niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón. Ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés. Moisés significa sacado del agua. Así, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Repasemos los hechos en esta historia respondiendo las siguientes preguntas. Le animamos a pausar el video unos segundos después de cada pregunta para dar su propia respuesta antes de ver la respuesta dada por nosotros. ¿Qué dificultades estaba sufriendo el pueblo de Dios en Egipto?
El rey de Egipto los había esclavizado. ¿Qué hizo el rey de Egipto con los niños del sexo masculino? El rey o faraón de Egipto dio la orden de matar a todos los niños varones recién nacidos. ¿Cómo intentaron los padres, Amirán y Jocabed, salvar a su bebé? Lo escondieron en una cesta en el río Nilo. ¿Quién se quedó vigilando para ver qué pasaría con el bebé? Miriam, su hermana. ¿Quién encontró al bebé flotando a la orilla del río? La hija del faraón. ¿Qué le ofreció la hermana a la princesa? Proveer una nodriza. ¿Quién terminó cuidando del bebé? La madre del bebé. ¿Cuál nombre le pusieron al bebé? Moisés. ¿Qué significa este nombre? Sacado del agua. Cuando ya no era bebé, ¿quién se encargó del niño? La hija del faraón. ¿Qué aprendió el niño de los egipcios? Su sabiduría. ¿Cómo resumiría esta lección en una oración? O dicho de otra forma, ¿de qué se trata esta historia? Dios preserva a su pueblo y la promesa a ellos, salvando la vida del recién nacido Moisés de tal manera que aprendió de Dios de su madre y de la sabiduría de los egipcios. La madre y la hermana de Moisés tuvieron mucho valor cuando escondieron al bebé Moisés y ofrecieron cuidarlo durante sus primeros años. Nosotros también enfrentamos retos y peligros que nos tientan a dudar de Dios. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? El dudar de la bondad y providencia de Dios haciéndome cobarde. En esta historia vemos también el amor de Dios para Moisés y su familia. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia para mi familia? A través de esta historia, Dios nos muestra cómo Él está en control en la tribulación. Al igual que Dios protegió a Moisés, promete cuidarme a mí y a mi familia. En el Nuevo Testamento leemos este acontecimiento acerca de las acciones de los padres de Moisés. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Dios quiere que llamemos a su nombre, confiados de que Él nos cuida, aun cuando atravesamos por peligros. Hemos llegado al final de nuestra 11ª lección. Concluyamos esta lección con una oración. Oremos. Amado Padre, dame una fe como la de los padres de Moisés, de modo que haga lo que te agrada, sin temor a los demás. Ayúdame a saber siempre que tú dispones todo en mi vida y todo obra para mi bien. Perdona mi falta de confianza en ti y fortalece mi fe por medio de tu palabra. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.